¿Sabes qué es lo verdaderamente extraño? Que una generación entera fue criada bajo la promesa de que eran especiales, únicos, destinados a algo grande. Se les dijo desde pequeños que con esfuerzo podían llegar a cualquier parte. Trabajaron más duro de lo que nadie esperaba. Estudiaron más, se prepararon más, siguieron las reglas del juego tal como se las enseñaron. Y aún así, terminaron siendo incapaces de costear el mismo estilo de vida que, apenas una generación antes, era completamente normal. Una casa en un trabajo estable, la posibilidad de formar una familia sin que eso significara sacrificar todo lo demás. Eso no es un accidente económico, es un experimento psicológico que nadie autorizó, que nadie firmó, y del que nadie ha pedido disculpas. Estoy hablando de los millennials, las personas nacidas entre 1981 y 1996, y antes de que pongas los ojos en blanco o asumas que esto va por el camino de siempre, quédate, porque esto se pone incómodo de maneras en las que probablemente no has pensado. Los millennials se convirtieron en la primera generación en la historia moderna de la que se esperaba que viviera peor que la anterior. El Centro Pew de investigación lo confirmó en 2020. Lo cual significa que tenemos toda una demografía caminando por el mundo con un cóctel psicológico absolutamente bizarro, una mezcla de logro y fracaso, de orgullo y vergüenza, de ambición y agotamiento, todo revuelto dentro de su cabeza cada día. Imagina que te dicen toda tu infancia que puedes ser lo que quieras, que puedes ganar, que puedes conseguirlo todo, y luego te gradúas directamente en medio de una recesión, donde el trofeo de participación de repente se convierte en un título de posgrado que cuesta más que una casa solía costar. El término psicológico para eso es disonancia cognitiva, y los millennials básicamente nadan en ella desde que tienen 20 años. Pero aquí es donde tu cerebro debería activarse, porque esto va mucho más profundo que las bromas sobre préstamos estudiantiles y el toast de aguacate. La psicóloga Jean Twenge escribió un libro llamado Generation Me, estudiando este fenómeno exacto. Lo que encontró es fascinante y perturbador a partes iguales. Los millennials puntúan más alto en escalas de narcisismo que las generaciones anteriores, pero también puntúan más alto en ansiedad y depresión, al mismo tiempo en la misma persona. Así que tienes a una generación que simultáneamente cree que es especial y se siente completamente inútil, un ego construido sobre expectativas imposibles y una autoestima hecha trizas por la realidad económica. Una respuesta traumática con perfil de LinkedIn. Los millennials fueron los sujetos de prueba de cada tendencia de crianza del movimiento de la autoestima. En los años 80 y 90, padres helicóptero, todos reciben un trofeo. Eres inteligente solo por existir. No eran malas intenciones, eran intentos genuinos basados en la psicología del momento. El problema es que esa psicología prometía resultados que el mundo real no estaba preparado para cumplir. Y luego, justo cuando los millennials llegaron a sus 20 años con ese mapa mental de cómo funcionaba todo, la economía colapsó en 2008. Se graduaron en un mercado laboral que había cambiado fundamentalmente. El latigazo emocional de esa transición solo debería haber hospitalizado a medio mundo. Y las redes sociales. Los millennials la recibieron justo en sus años formativos, no de niños como la generación Z, sino como adolescentes y adultos jóvenes, cuando su identidad todavía estaba tomando forma. Facebook llegó en 2004, en Instagram en 2010. Eso significa que los millennials aprendieron a ser adultos, mientras simultáneamente aprendían a interpretar sus vidas para una audiencia, a construir una narrativa pública de sí mismos, a medir su valor en likes y comentarios. La investigación del Dr. Tim Kasser sobre materialismo y bienestar lo deja claro. Cuando las personas basan su autoestima en la validación externa, su salud mental se deteriora, y eso es exactamente lo que las redes sociales te entrenan a hacer. Estás dirigiendo una campaña de relaciones públicas de tu propia existencia, las 24 horas del día, y las encuestas nunca cierran. Ahora suma el hecho de que los millennials están retrasando, o directamente descartando, los hitos de vida tradicionales al matrimonio, casa propia, hijos. Las encuestas muestran que los quieren, pero la realidad económica los hace bordeando lo imposible. Así que tienes personas en sus 30 y 40 años que sienten
que están esperando que empiece su vida real, excepto que la sala de espera cuesta $2,200 al mes y su terapeuta no tiene citas hasta marzo. El impacto de la incertidumbre prolongada está bien documentado. Los psicólogos lo llaman carga alostática, la tendencia del cuerpo a prepararse para algo que nunca llega, como quedarte atrapado en la pantalla de carga de tu propia vida. A los millennials se les vendió una historia muy específica sobre cómo funciona el esfuerzo. Estudia, ve a la universidad, consigue un buen trabajo, asciende. Ese contrato social había funcionado durante mucho tiempo, excepto que el panorama económico cambió de maneras que nadie anticipó. Cuando los millennials llegaron listos para seguir ese camino, descubrieron que la universidad ahora cuesta 10 veces lo que solía costar, que los trabajos de nivel básico requieren 5 años de experiencia y que aquí tienes $80,000 de deuda en una economía gig donde eres contratista independiente, sin beneficios, el término psicológico para cuando la realidad viola fundamentalmente tus creencias sobre cómo funciona el mundo, es disrupción del esquema. Y cuando ocurre a escala generacional, no solo obtienes gente decepcionada, obtienes un recableado completo de cómo todo un grupo de edad se relaciona con las instituciones, la autoridad y el concepto de un futuro estable, lo cual explica por qué los millennials son simultáneamente idealistas y profundamente cínicos. Todavía creen que las cosas deberían ser justas, solo que ya no creen que lo serán. Eso no es amargura irracional, es reconocimiento de patrones. Y el tema del trabajo a los millennials son incinerados por cambiar de empleo frecuentemente. Pero la América corporativa fue la que cambió primero. Las pensiones desaparecieron. Los puestos de tiempo completo se convirtieron en contratos. Los despidos masivos se normalizaron. Los millennials no inventaron la deslealtad, simplemente se adaptaron a un entorno que ya había cambiado. Sin embargo, hay algo que no se habla lo suficiente. Los millennials también son una de las generaciones más educadas de la historia y una de las más diversas. Crecieron mientras el mundo digital tomaba forma, lo que crea un perfil psicológico muy específico en personas que cuestionan todo, porque han visto múltiples versiones de la verdad, dependiendo de quién cuente la historia, que saben que los medios tienen sesgos, que los datos pueden manipularse, que las narrativas oficiales no siempre coinciden con la experiencia vivida. Las personas que interrogan el statu quo son etiquetadas como problemáticas, pero el pensamiento crítico, que choca contra sistemas que nunca fueron diseñados para ser cuestionados, va a aparecer. Exactamente eso no es entitlement. Es lo que ocurre cuando una mente entrenada para pensar se encuentra con estructuras construidas para obedecer. Son también la primera generación en destigmatizar la terapia y hablar abiertamente sobre la ansiedad y la depresión como cosas reales, no como defectos de carácter. Eso es enorme, excepto que lo están haciendo mientras viven en condiciones objetivamente más estresantes. Deuda estudiantil, que habría sido impensable antes, costos de vivienda que han superado el crecimiento salarial por márgenes absurdos, e inseguridad laboral integrada en la economía moderna. Son simultáneamente más conscientes de sí mismos y más abrumados. Hablemos del futuro. ¿Quieres? Si eres millennial, seguro te suena esto. Eres la generación que está viendo cómo el planeta se deteriora en tiempo real, mientras te dicen que es tu responsabilidad arreglarlo. Pero ¿con qué herramientas? Tienes comparativamente menos poder institucional y menos recursos para hacer los cambios masivos que se necesitan. Esto se llama ansiedad climática. Y no es ninguna exageración. Es una respuesta psicológica totalmente legítima ante una amenaza existencial muy real. Y los millennials están justo en el centro de la diana. Imagínate crecer con ese optimismo de vamos a cambiar el mundo para ahora vivir con la sensación constante de que el tiempo se acaba, de que las decisiones más importantes no están en tus manos y de que el sistema avanza en la dirección equivocada. No es que estemos paralizados, es un pavor existencial mezclado con una sensación de impotencia, y la verdad, es completamente racional sentirlo. Si te identificas, no estás solo. Así que
Lo que tienes es una generación moldeada por expectativas imposiblemente altas, inestabilidad económica, presión de rendimiento, constante adultez, retrasada una primera fila para múltiples crisis superpuestas, y encima de todo, la responsabilidad colectiva de resolver problemas que no crearon. Y la sociedad los mira y dice, ¿por qué están tan ansiosos? ¿Por qué no simplemente compran una casa? La psicología de los millennials se vuelve increíblemente predecible cuando miras lo que han vivido. No están respondiendo de manera irracional, están respondiendo exactamente como los seres humanos responden cuando el terreno se mueve bajo sus pies y el mapa que les dieron ya no coincide con el territorio. Fueron preparados para un mundo que dejó de existir antes de que pudieran llegar a él, y en lugar de recibir reconocimiento por navegar ese desajuste, siguen recibiendo críticas empaquetadas como consejo. Trabaja más duro, sé más leal. Deja de quejarte. De personas que jugaron un juego diferente, con reglas diferentes, en un momento diferente, y que confunden sus circunstancias con mérito personal. La pregunta no es ¿qué tiene de malo esta generación? La pregunta correcta es ¿qué tipo de sistema produce este resultado con tanta consistencia? ¿Qué ocurre cuando construyes una sociedad sobre promesas que no puedes cumplir? Los millennials no son el problema, son el síntoma más visible de algo mucho más profundo. Y si eso te resuena, si algo de lo que has escuchado hoy encaja con algo que llevas cargando sin poder nombrarlo del todo, ya sabes que no estás solo, que hay una estructura detrás de lo que sientes y que entenderla es el primer paso para no dejar que te defina.